Vamos para la siguiente. La protocélula, ahí van a estar los enunciados, no tuvo metabolismo, no se dividía, la definió la membrana fosfolipídica, tuvo organelas. Vamos. Okay. Un segundo ya. Ánimo. Están 4. Vamos, pilas. Muy bien. Vamos para la siguiente. Los viroides, recordemos, son de ADN, tienen cápside celular, tienen membrana celular, son de ADN. Vamos. Más, ¿no? Vamos. ¿10 segundos? Muy bien. Siguiente. Los virus, igualmente así, tienen metabolismo, tienen siempre membrana celular, no evolucionan, tienen cápside. La última. Listo, vamos acabando. Ok, muy bien. Entonces, este más o menos los resultados. Y esta es la última. Los fosfolípidos biológicos son azúcares polisacáridos. No forman micela, el fósforo es irrelevante y forman una membrana bicapa. Entonces está fácil, fácil, muy sencillo. Y terminamos. Bien. Ese es el resultado. Ya ustedes saben. Los podios, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien para esos estudiantes y para todos los demás.
¿Sí? Listo. Bueno. Ahí quedan cargados, ¿cierto? Porque quedan los... Sí, quedan... Esto para que reciban todos su nota, que ya la saben, por supuesto. ¿Sí? Y entonces, como les dije, más bien al final entregamos el quiz anterior, en general también les fue muy bien. Así que vamos a continuar a terminarlo de las células que traíamos, los tipos de clases de células, y cerramos con la teoría celular. Básicamente, habíamos comenzado a hablar del artículo de Cavalli Smith, que es un referente, muy hace pocos años, pero escribió este artículo que prácticamente hoy es como un referente para lo que conocemos hasta el momento sobre la teoría celular básica, la teoría general básica, con, pues, digamos, los grupos. Así que, por favor, no vayamos a asustarnos de palabrejas y cosas de esas, porque aquí lo más importante es entender la composición, cómo vivían o en qué condiciones vivían esas células. ¿Sí? Entonces, habíamos mencionado que quizás las protocélulas debieron entonces haber tenido membrana, como decían quiz, ¿sí? Esa era la respuesta correcta allí, ¿sí? La membrana entonces es la que define, y a partir de ahí debieron haber aparecido las primeras células que muy seguramente pudieron haber sido muy parecidas o muy parecidas a los que conocemos hoy como bacterias. Entonces, empezamos por acá por abajo, ¿no? Eobacteria, ¿sí? Que engloba, digamos, casi que las bacterias más antiguas. Si recordamos, vimos un video de estromatolitos, que son especies como de árboles que viven incluso y que existen hoy todavía, pero se sospecha que fueron los primeros seres vivientes. Luego aparece este grupo que son glicobacterias, es decir, tienen en sus membranas, ¿sí?, unas características muy especiales, y muchas o casi todas las de ellas hicieron entonces fotosíntesis. A partir de esta conformación de membrana surge entonces un grupo, dado que estas glicobacterias llenan toda la atmósfera, ¿sí?, de oxígeno, ¿sí? Entonces, para que vayamos entendiendo, lo voy a escribir por aquí rápidamente. Y de las glicobacterias entonces surgirán las bacterias modernas que conocemos hoy, ¿sí? Las posibacterias se van a clasificar en las famosas gram positivas y gram negativas. De ahí para arriba, muy seguramente, un tipo de bacteria como esta, que hizo una actividad, digamos, de composición diferencial dentro de su membrana. Recordemos que hablamos de fosfolípidos en las membranas. Lo que empieza a diferenciar a estos grupos son las características específicas de la membrana, por supuesto algunos genes, pero de allí
o a partir de allí, entonces surgen dos grandes grupos, las famosas arqueas y los eucariotas, ¿sí? Que sabemos que son hoy en día los hongos, las plantas y los animales, ¿sí? Es un cuadro general que en biología lo presentamos, digamos, como forma de árbol. Ya está bastante revaluado actualmente, pero pues, digamos, es como el referente general dentro de la biología, ¿sí? Aquí está el Neumora, ¿sí? Y básicamente esos son entonces, de arriba hacia abajo, los grupos más modernos actuales, ¿sí? Eucarias y arqueas, aunque en arqueas todavía no hay mucha claridad. Las metanobacterias se consideran que son muy, muy antiguas, se encuentran en sitios donde hay condiciones, por ejemplo, de mucho sulfuro en el ambiente, metano, etc. Entonces, las famosas bacterias de los parques de Joseph May y esos famosos parques de los Estados Unidos, hay bacterias de este tipo. Esta entonces es, como lo mencioné, la glicobacteria. La composición entonces de la membrana va a permitir establecer características diferenciales con las demás. Ahí lo dice que la membrana citoplasmática pues tiene algunos compuestos, por ejemplo vamos a ver que tiene un tipo de peptidoglucano que le llamaremos mureína, ¿sí? Y a partir de esa mureína se van a empezar a diferenciar otros grupos importantes, como son las gram positivas y las gram negativas, que encierran entonces todas las eubacterias. La eubacteria que diríamos que son actualmente o fueron en una época los famosos estromatolitos, aunque todavía no se aclara completamente esto de los estromatolitos actuales de esos grupos pertenecientes. ¿Sí? Esta es, digamos, como la conformación general básica, ¿sí? Aquí tenemos una bacteria que tiene una pared, ¿sí? Que hace fotosíntesis y en el interior tiene una membrana, ¿sí? Una membrana que porta unas pequeñas estructuras que captan fotones, llamamos el tilacoide, ¿sí? Miren ustedes que ya en el interior de estas bacterias hay una estructura membranosa, ¿sí? En las plantas y en las algas les llamamos cloroplastos, pero aquí no les podemos llamar cloroplastos. Dentro de esa estructura estaba entonces el material genético, el ADN, ¿sí? Y se acompañan entonces de una pared muy rígida que la protege, de la membrana, de algunos péptidos glucanos que la acompañan, ¿sí? Y al interior vamos a encontrar ribosomas, ¿no? Ya prácticamente definidos. Esta es una de las bacterias más famosas actuales porque se llama, digamos, porque vive en ambientes supremamente extremos, aguanta la radioactividad, por eso lo de radiodurans, y es una bacteria que hace fotosíntesis, es decir, transforma la luz para obtener glucosa del ambiente, ¿sí? Bueno, aquí están los cuadritos generales para que nos demos cuenta. Entonces, aquí está eubacteria, las que encierran entonces glicobacterias o eubacteria, ¿sí? Y las bacterias más modernas que van a generar entonces, digamos, las células eucariotas y las famosas arqueas. Aquí hablamos entonces de una pared celular y lipoproteínas, ¿sí? Y ribosomas que van a ir adosados, pegados, ¿sí? A una membrana. Hoy actualmente tenemos, digamos, esa condición de ribosomas que van pegados a las membranas en los eucariotas, porque tienen un sistema que se llama retículo endoplasmático y allí el ribosoma va a ir pegado a esa especie de membrana. Eso todavía existe hoy actualmente en los eucariotas, ¿sí? Entonces aquí están las famosas bacterias, ¿sí? Las posibacterias, que es digamos, un grupo muy grande y muy moderno que lo conocemos pues como las famosas bacterias que portan, ¿sí? Mureína, ¿sí? Generalmente tienen esta condición, ¿sí? Y las llamamos precisamente gram positivas, mientras que la negibacteria o las famosas gram negativas,
¿sí? Tienen una disposición diferente. Entonces, las glicobacterias generaron lo que conocemos hoy en día el oxígeno respirable, ¿sí? El oxígeno aprovechable, lo que va a permitir que entonces ese entorno, ¿sí? Eh, cambie completamente y toda la atmósfera se llene de oxígeno molecular, que va a ser entonces aprovechados por todas las eubacterias. Los cambios de membrana pues son muy importantes, muy seguramente la condición de algunas parecidas a Posibacteria o Negibacteria pudieron haber sido las responsables de la formación de lo que conocemos hoy como las mitocondrias, ¿sí? Entonces, mire que ya vamos teniendo los elementos para las primeras células eucariotas, efectivamente, ¿sí? Y aquí está, digamos, como el resumen general, ¿sí? Aquí tenemos las negibacterias, básicamente una conformación de lipopolisacáridos. Tenemos dos tipos de membrana y unos peptidoglucanos de mureína, ¿sí? En medio de esas dos tipos de... ¿Sí? Mientras que las posibacterias, aquí están las dos famosas Gram que conocemos en el mundo clásico de las bacterias o de las bacterias, y una fuerte pared de mureína hacia el exterior, ¿sí? Mientras que hasta el interior, o sea, lo que es amarillo, aquí, en todos lados, ¿sí? Son fosfolípidos, ¿no? Que van a generar entonces este grupo posterior de las arqueas y las eucariotas. ¿Sí? Aquí está un resumen del mismo artículo, todo está en el mismo artículo, lo voy a montar, no está todo en el mapa, pero en principio entonces aparecen las membranas acompañadas por ribosomas y el ADN en el interior. Eso va a ir generando encapsulaciones de membrana que posteriormente van a terminar en estructuras como el retículo endoplasmático, como se nos dice en los eucariotas, donde hay retículo endoplasmático, ¿sí? Esto fue lo que vimos entonces de los estromatolitos, el video que vimos la vez pasada, y lo que nos mostró Byron. Recuerdan que en estas asociaciones se dieron quizás las primeras estructuras que terminaron siendo bacterias y que finalmente entonces, unas de ellas que hacían gran cantidad de fotosíntesis, permitieron llenar toda la atmósfera de lo que conocemos hoy como el oxígeno molecular, el famoso O2. ¿Sí? Y tenemos una conformación general de el estromatolito. Hoy en día los estromatolitos existen por asociación de unas sustancias que arrojan las mismas bacterias que le llamamos exopolisacáridos. Eso en términos técnicos nosotros le llamamos biofilm, pero si dejamos que ese biofilm sea grande a sus tamaños como los estromatolitos, pues forma esos árboles de bacterias tan bonitos que vimos. Bueno, y son de muchos tipos, es decir, no va a haber una sola especie que se asociaría preferencialmente allí, por supuesto que habrá unas mayoritarias, pero es una auténtica comunidad. Entonces forman esas estructuras que hoy vemos, por ejemplo, en las plantas, vemos en las algas, ¿sí? Estructuras
vegetativos. En realidad, los primeros vegetales sobre la Tierra, digamos que fueron las bacterias, ¿sí? Dado que se ubican, se consolidan en un solo sitio y a partir de ahí empiezan a crecer. Posteriormente, bacterias que tienen otro tipo de capacidad empiezan a ser móviles, pero ya el oxígeno está en mucha más cantidad, hay mucho más ATP, se puede gastar mucho más energía, lo que le dará mucha más independencia a estos organismos, desarrollando flagelos y otras estructuras. Bueno, esta es la película, para que ustedes la puedan ver posteriormente, ¿sí? Y pasemos entonces a la neurona finales, ¿sí? Voy a presentar solamente 3 evidencias que nos muestran cómo pudieron entonces haberse desarrollado las células eucariotas, ¿sí? Mucho después, ¿no? Hace, digo no más, ya son casi 4 millones, 4.000 millones de años, perdón, de las primeras células, es decir, de esos primeros estromatolitos, pero las eucariotas, digamos, aparecen no más, o hace no más 1.000 millones de años, es decir, 3.000 millones de años después, ¿no? Entonces, una de las hipótesis, como lo muestra este artículo, es que lugares como las fumarolas bélticas son uno de los sitios que pudieron haber sido preferencialmente lugares para desarrollar tipos de células de esas características. Entonces, hipotetizamos que, según la teoría endosimbiótica y otras teorías, que a partir de las arqueas se desarrollan las eucariotas, ¿sí? Ya la atmósfera estaba repleta de una gran cantidad de oxígeno. Como había gran cantidad de oxígeno, eso permitía entonces desarrollar la famosa fosforilación oxidativa. Recordemos que produce mucho más ATP, tiene la ventaja que a mayor ATP se puedan realizar nuevas funciones, se desarrollan nuevas actividades, nuevos genes, lo que permite una explosión prácticamente de el mundo bacteriano hasta alcanzar lo que conocemos hoy como el mundo eucariota, ¿no? Entonces, estos 3 grandes grupos, lo que son eubacterias, ¿sí? Cianobacterias y arqueas, es lo que conocíamos anteriormente como el mundo que lo llamaba Haeckel en el siglo XIX, monera, ¿sí? Bacterias simplemente. Hoy en día eso ya prácticamente está dividido. Y las arqueas en los años 70 fueron separadas del monera, lo que daba mucha dificultad de mantener un grupo muy artificial, seguirlo manteniendo simplemente por esas condiciones. Entonces, las condiciones de la composición de la membrana, de los tipos de peptidoglucanos y de las características de las funciones, ya sea fotosíntesis o fosforilación oxidativa, cambia completamente esa clasificación y eso pasa a ser los famosos dominios. Tenemos lo que conformábamos a principios de los 80 como los 3 grandes dominios, o sea, lo que son las bacterias púrpuras, como las llamamos las eubacterias, ahí están las glicobacterias, ¿sí? Las bacterias más antiguas, las cianobacterias que hacen fotosíntesis, las bacterias modernas, las posibacterias y las negibacterias, que son todas las púrpuras, pero había un grupo que se quedaba muy aparte, que eran las arqueas. Ese grupo que se quedaba muy aparte, entonces, no clasificaba bien dentro del famoso reino, como le llamó Haeckel, monera,
se sacó independientemente y además se vio que se parecían mucho a los eucariotas. ¿Por qué? Por los tipos de lípidos que tenía en la membrana, ¿sí? Compartían muchas condiciones muy parecidas, ¿sí? Muy posiblemente entonces algunas de las organelas que portamos vienen de las arqueas que nosotros tenemos, ¿sí? Y acá entonces tengo una foto, digamos, como general para que ustedes miren ese mundo diverso. ¿sí? Existen bacterias, por ejemplo, en cianobacterias, que forman asociaciones celulares, no propiamente tejidos, pero ya encontramos desde mucho tiempo atrás, desde hace millones de años, células que se asocian formando estructuras muy parecidas a las que conocemos hoy como tejidos, ¿no? Estas muy seguramente fueron las precursoras quizás de las plantas. Tenemos una dificultad grande para establecer que todos los eucariotas tengan un ancestro común, es muy difícil actualmente todavía. Nuestros hermanitos para nosotros, que son los hongos, porque los dos, tanto animales como los hongos, no hacemos fotosíntesis y sin embargo no es tan claro actualmente esto. Aquí tenemos las arqueas, ¿sí? También son muy parecidas en general a las bacterias. Para estas es mucho más difícil formar asociaciones de células, no como en las eubacterias, ¿sí? Y bueno, aquí está el famoso árbol de filogenético de las publicaciones de Carl Woese y otros, que nos muestra esos tres grandes grupos, ¿sí? Aquí hay, digamos, cianobacterias, miren, ¿sí? Lo que se le conoce como bacteria, pero el nombre técnico es eubacteria, ¿no? Bacterias púrpuras, ¿sí? Gran positivas, gran negativas, aquí hay otras variantes, y aquí están las metano y sulfurosas, muchas de ellas halófilas que resisten mucha sal, etcétera, ¿no? Son, digamos, muy posterior a los ancestros de estas, ¿no? Aunque de ellas, de las bacterias actuales que conocemos, muchas seguramente se desarrollaron después. Lo que quiere decir que las arqueas no es que por su nombre sean necesariamente las más antiguas. Y una división de esas dos, o algunas características de ellas, entonces se insertó esos dos grandes grupos, Animalia, Fungi, Plantae y otros grupos de gusanos, por ejemplo, que hoy en día no los podemos meter ni en animales ni en plantas. No tenemos esa, digamos, clasificación, así sean mótiles, por ejemplo, muchos de estos se parecen a animales. No, no están ni cercanos a ese grupo y se independizaron hace muchísimos millones de años a estos. Aquí tenemos entonces la estructura que lo reúne a absolutamente todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es, además de la membrana, la formación del ribosoma y el funcionamiento ya del ribosoma dentro de una célula. Ahorita dijimos, recuérdenlo, que en algunas de las bacterias estas funcionaban pegadas a la membrana. En muchas de las bacterias actuales funcionan independiente, pero siempre se asociarán la subunidad mayor y la subunidad menor y recibirán tres tipos de ARN, el ARN ribosomal, el ARN mensajero, ¿sí? Y el ARN de transferencia. Siempre, todas las células terrestres pasan por esta famosa estructura. Yo le llamo el santo grial, ¿sí? Biológico, ¿sí? Nada que sea una célula puede saltarse el funcionamiento de esta estructura, ¿sí? Bueno, y entonces ya mucho después de aparecer y de consolidarse completamente las primeras células en la Tierra, voy a anotar aquí algunas palabritas claves. Entonces ahí tenemos los tres ARNs que hablamos en el ribosoma, ribosomal,
de transferencia, ¿sí? Y mensajero. Todos los ribosomas tienen esos tres tipos de ARN, donde el mensajero es el que vas a tener el código de la síntesis de cualquier proteína que exista sobre la Tierra. Entonces, fueron las primeras bacterias, según nuestra teoría endosimbiótica, las que quizás formaron los primeros cloroplastos, que los tienen las plantas, que los tienen las algas, ¿sí? O las primeras mitocondrias, que lo tienen muchas plantas, que los tienen animales y hongos, etcétera. Todos aquellos que tienen núcleo tienen mitocondria, ¿sí? Pero fueron quizás esas primeras células, recuerden, más de 2.500 millones de años después se forman entonces las primeras células con organelas y con núcleo, ¿sí? No sabemos en ningún momento dado si todo eso pudo haber sido sincronizado al mismo tiempo, no. Es decir, quizás cloroplasto fue o estuvo en un inicio, quizás la mitocondria fue muy posterior, núcleo ya especializando más ciertas funciones, permitió entonces que ya una célula se consolidara supremamente bien. Con organelas complementarias, las veremos después, como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, lisosoma, piroxisoma u otros, ¿no? No es para que no los aprendamos ahora. Ahí es más o menos la estructura de los eucariotas, lo que dice M acá, ¿sí? Es mitocondria, ¿sí? Aquí vemos ya la estructura conformada de un eucariota, ER es retículo endoplasmático, donde se sintetizan las proteínas en las células nucleadas, no está por dentro del núcleo. Recuerden que las bacterias no tienen núcleo ni nada por el estilo. Entonces no podemos hablar de un retículo endoplasmático ni nada por el estilo, ¿sí? El punto, lo que aparece como P es peroxisoma, ¿sí? Y estas entonces serían eucariotas que no realizan necesariamente fotosíntesis, sino que son células, ¿sí? Que son de tipo omnívoro, es decir, se alimentan de otras como las plantas, bacterias, hongos, ¿sí? Y no hacen fotosíntesis, ¿sí? Para terminar esta parte, entonces, es una de las teorías que queda, y enseguida lo vemos con el nucleolo, que es otra estructura del núcleo, cómo quizás pudo haber sido o se pudo haber originado el núcleo, ¿sí? Hay varias teorías. Esta difiere un poco a las primeras que surgieron en los años 80, donde básicamente una célula debió haber encapsulado otra célula, es decir, una célula bacteriana debió haber guardado otra célula bacteriana, ¿sí? ¿Eso sucede actualmente? Sí, muchas bacterias comen a otras bacterias y las bacterias más pequeñas pueden entrar fácilmente dentro de cuerpos de otras bacterias. O sea, eso no era una rareza, la naturaleza todavía lo hace y hay entre bacterias una gran cantidad de intercambio de información. Pero conformar una estructura bien definida como lo es un núcleo no era tan sencillo de pensar cómo se creía, por ejemplo, para la mitocondria, que pudo haber sido un tipo de bacteria que hacía fosforilación oxidativa, encapsulada por otra, o el cloroplasto, por ejemplo, ¿sí? Recordemos que las plantas tienen ambas organelas, ¿sí? Los animales solamente tienen mitocondria. Entonces, una de las teorías que habla, y esta pues me parece a mí muy bonita, donde los virus, ¿sí? Es una de las nuevas teorías a principios del siglo XX, XXI, perdón, que se habla de que los virus pudieron haber estado involucrados. Este es el cuerpo de una bacteria, de una pseudomona, ¿sí? Y uno de los virus, de uno de los fagos de la pseudomona, permite formar dentro de ese cuerpo de esa bacteria un tipo de uso, ¿sí? Mitótico. El uso mitótico es la estructura por donde se pasean los cromosomas de un lado para otro para formar entonces dos nuevas células. Eso ni siquiera se pensaba que existiera en las bacterias. No conocíamos algo parecido. En estas fotografías, ¿sí? Tenemos, digamos, aquí lo remarcamos, ¿sí? Se ve la formación, esta es, digamos, una de las estructuras que se forman dentro de ella, ¿sí? Aquí se va viendo básicamente la progresión hasta formar entonces, digamos, dos células completamente independientes, es decir, separarse por la formación de una estructura parecida
a un uso mitocondrial, que son básicamente proteínas que transportan los cromosomas de un lado para otro. No pensábamos, ni siquiera nos imaginábamos que una estructura de estas podía existir dentro de una bacteria que tiene un genoma grande, relativamente grande como las pseudomonas, y que da una nueva hipótesis complementaria a la que teníamos de núcleo celular. Otra, para que cerremos, es la de la formación de una estructura que tienen todos los núcleos en el interior que se llama nucleolo, donde bacterias como las arqueas también forman nucleolo. ¿Y qué será el nucleolo? Nucleolo simplemente, entonces, es una de las estructuras que hay dentro del núcleo y que permite el desarrollo de un tipo de ARN. Yo ya hablé del ribosoma. Bueno, en el nucleolo se va a desarrollar el ARN ribosomal que va a construir todos los ribosomas. Solamente hemos podido observar nucleolos en bacterias, ¿sí? En bacterias no, debo aclarar, porque dijimos que las bacterias se diferencian de las arqueas. Las arqueas son las que dieron las células eucariotas actuales. Las bacterias siguen siendo las exitosas en la Tierra, es decir, no han desaparecido hace casi 4.000 millones de años, ¿sí? Entonces, solamente las arqueas desarrollan nucleolo, recordemos, que permite la fabricación del ribosoma, es decir, contiene ARN ribosomal. Allí en esta foto, este artículo me gusta mucho porque es un artículo de un grupo mexicano, ¿sí? Un aporte sustancial, siempre pensamos que son grupos europeos y que son grupos norteamericanos los que hacen esta clase de aporte, y ese es un grupo mexicano que descubrió esa estructura en arqueas. Bien, entonces creo que resumiendo toda esta parte de tipos de células y características de células, todavía no tenemos una claridad enorme, ¿sí? Ni nos queda, digamos, como súper establecido cuáles son los grupos. Pero sí es muy claro que la composición de los tipos de moléculas de las membranas y las características de las funciones en esos ambientes nos permitieron entonces caracterizar supremamente bien las bacterias que comenzaron a hacer fotosíntesis, quizás las primeras que existieron en la Tierra, que luego otro tipo u otro grupo grande de bacterias fue capaz de empezar a asimilar esa sustancia que sería tóxica para muchas de ellas, como es el oxígeno molecular, y resistir esa toxicidad, ¿sí? Lo que permitió transformar una función, ¿sí? Negativa en una función muy positiva. ¿Por qué? Porque permitió producir muchísimo más ATP en la Tierra, ¿sí? Así como ese oxígeno pudo haber sido aprovechado, entonces empieza a ser aprovechado por bacterias que ya no se distinguen tan claramente como las arqueas, ¿sí? Y a partir de ellas formamos entonces lo que conocemos actualmente como las células eucariotas, las nuestras. Bueno, esta es la publicación del grupo mexicano que aparece en la revista Frontiers Microbiology en el 2023 y que es pues una clara evidencia. Bueno, entonces, para que cerremos esta parte, hablaremos entonces, ya teniendo claro, porque Cavalier y Smith, perdón, es uno de los gestores o aclaradores de la teoría celular actual. La teoría celular actual, ni más ni menos reciente, ¿sí? Viene de el siglo XIX, vamos a ver un poco sobre eso, y en qué termina o cómo termina siendo hoy una teoría esencial que todavía tiene muchos cuestionamientos, muchas dificultades, pero que es para nosotros en biología muy, muy importante, ¿sí?
Entonces, veamos lo que son, digamos, un poquito de historia, ¿sí? Quienes construyeron esa teoría celular, cuáles son los postulados, premisas y principios. Asimismo, qué problemas tiene entonces esta teoría o estos postulados y planteamientos. Entonces, Dutrochet, un francés biólogo que trabajaba básicamente pues en distintas áreas, investigando y mirando. Ya en el siglo XIX teníamos microscopios, ya se habían empleado microscopios en el siglo XIX en muy diferentes áreas, lo que permitía observar varias estructuras y especialmente células. Dutrochet escribe un libro en su época comparando esas estructuras, ¿sí? Vegetales y animales, y ve enormes parecidos entre unas y otras. Por supuesto, son células muy grandes. Si las comparamos con las bacterias, estas células son tremendamente grandes, ¿sí? No sabemos si logró ver células en división, pero ya en el siglo XIX ya conocíamos, casi a finales del siglo XIX, todo el proceso de división celular que lo llamamos mitosis. Ya lo conocíamos supremamente bien, ¿sí? Como competía mucho con, digamos, siglo XIX fue una eterna competencia entre ingleses, alemanes y franceses, ¿sí? La teoría, digamos, que pasa finalmente a ser más aceptada es la de los alemanes, ¿sí? Pero en el libro de Dutrochet ya se hace esa primera comparación y se habla lo que se conoce actualmente como la teoría celular. Digamos, los términos no surgen de quienes vienen posteriormente digamos, a patentizarla, a ser aceptada dentro del mundo de la ciencia. Y son precisamente Schwann, ¿sí? Alguien que trabaja con células animales y vegetales al tiempo, y Sladen, que reúnen, digamos, dos visiones, una la visión de los botánicos y otra la visión de los zoólogos, para poder establecer una nueva teoría. Eso fue más o menos en 1837 y en 1839 sale esa primera publicación en un libro que ellos, digamos, sacan, ¿sí? Al tiempo, años después, Virchow, ¿sí? Que es médico, trabaja más del lado de la medicina, encuentra muy importante la teoría celular para definir las mismas enfermedades, ¿sí? No es tan claro o no nos es muy claro actualmente eso que tenía que ver en estructura, pero Virchow responsabiliza las características de ciertas enfermedades con el desarrollo o la transformación de la célula, lo que tiene mucha razón de ser. Por ejemplo, en el caso de las células cambian en determinada condición ambiental o enfermedad, las células pueden transformarse o dejar de dividirse al momento de envejecer, etcétera. Entonces, Virchow involucra la teoría celular en otras áreas diferentes a solamente el de la biología, y la teoría celular ya pasa a ser manos entonces a todas las profesiones de las células, digamos, que les interesa las células, como son el mundo de la salud, ¿sí? Como es el mundo del agro, etcétera, ¿no? Hay mucha importancia a este nivel. Entonces, miremos grosso modo por qué sería importante o por qué surge la teoría celular, ¿sí? Pensemos primero, si fue por simple curiosidad, tal vez, ¿sí? Y había muchas, ya había aparatos, ¿sí? Quizás había más tiempo para dedicarse a observar a nivel de microscopio. Pues si yo soy un mecenas o tengo mucho y tengo tiempo, pues quizás me deleite mirando al microscopio, y muchos científicos pues tenían músculo económico para dedicarse a este tipo de cosas. Necesidad, no es real tampoco. No era claro pensar que la teoría celular era una necesidad de aclarar. Miremos que más para Virchow empieza a ser
una necesidad, y para aquellos posteriores al final del siglo XIX empieza a ser importante, pero en inicio no podemos decir sí. Conocimiento científico, quizás bastante, ¿sí? Es muy posible que la curiosidad, entonces, además de ser llevada a una condición de simplemente saber a organizarlo de manera sistemática, ¿sí? Como lo hace la biología y otras disciplinas, entonces había necesidad quizás de aclarar por qué células y animales se parecían tanto, ¿sí? La medicina, entonces ya lo mencioné, por la religión no había ningún interés prácticamente. Y pues no había necesidad de aclarar una teoría celular, pues porque eso cambiaba toda la historia. Recordemos que el origen del hombre, pues por lo menos en las tres grandes religiones de Occidente, pues es a partir de Dios. Entonces una teoría celular empezaría a desorganizar muchas cosas. Así que no había un máximo interés, como si lo hubo, por ejemplo, en su momento en la religión o después de la Edad Media, al principio del Renacimiento, por la astronomía, por cómo giraban los planetas, etcétera. Esta no fue de tanto interés, solo hasta cuando aparecen dos personajes posteriormente, ya a mitad de siglo, que van a cambiar toda la historia de la biología y la teoría celular, como son Darwin y como son Mendel, ¿no? Empiezan a empatar otra historia. Hay actualmente muchas teorías celulares, no solamente la biológica, que empatan, por ejemplo, en la medicina con condiciones, por ejemplo, como el cáncer, condiciones, por ejemplo, como la, qué sé yo, presión arterial, etcétera, vejez, que hablan o lo escriben y lo publican muchos profesionales de estas áreas, como la teoría celular del cáncer, la teoría celular del envejecimiento celular, la teoría, etcétera, ¿no? Van a encontrar ustedes muchos artículos de este tipo actualmente. Entonces, actualmente tenemos tres grandes postulados que permiten construir la famosa o la reconocida o aceptada en el mundo de la biología como la teoría celular. Quizás pueda haber algunos cambios de palabras, expresiones. ¿Por qué? Porque no está escrito ni está aceptado lo primero que se escribió por Matthias Schwann y Schleiden. Quizás Virchow transformó eso. Hay un libro que les voy a anexar allí en la bibliografía histórico, que ya es de más de 100 años, donde retoma toda la historia un alemán, ¿sí? Y aquí están entonces esos tres postulados, ¿sí? Todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Ese sería el primer postulado. El segundo, lo remarco con rojo, es la célula es la unidad básica de la estructura y de la organización de los organismos, ¿sí? Y el tercero, las células surgen de células preexistentes. Entonces vamos a analizar en principio por qué se llegan a esos tres grandes postulados y qué permite desarrollar eso en la historia de la biología, ¿sí? Primero, la idea de postulado es supremamente importante. ¿Por qué? Porque un postulado es una afirmación que se coteja, digamos, o se pone a disposición de la comunidad científica o de los filósofos, e incluso en el derecho hay postulados, porque las leyes también pueden ser postulados. En el caso de los postulados, tienden a una verdad, ¿sí? Si yo voy a hacer un postulado, este debe tener una fuerte condición de veracidad, ¿sí? Por ejemplo, uno de los postulados que aceptamos hoy actualmente es que entre dos puntos podemos trazar una recta. Ese postulado ha sido muy importante y ha sido esencial para no solo la geometría, la física y otras áreas, y se convierte posteriormente en una verdad, en un principio y en una teoría. Las premisas no necesariamente. Las premisas entonces pueden pasar a ser una afirmación donde yo perfectamente puedo decir estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay otro que puede decir no, no estoy de acuerdo. Y la mayoría entonces que acepta esa premisa la puede convertir en un postulado, ¿sí? Y otros no lo aceptarán. Una premisa para nosotros diaria es que cuando yo veo el semáforo en rojo debo parar. Esa es una premisa. Puede que no la cumpla y puede que no sea verdad.
simplemente aceptamos que cuando está en rojo debemos parar, ¿sí? Si usted pasa en verde, pues obviamente está haciendo lo lógico. Hay gente que hace lo contrario en ese tipo de premisa que termina siendo una norma o una ley, ¿sí? Entonces, son muy importantes. Entonces, sobre la primera, ¿sí? La palabra célula aparece, ¿sí? Aparece de un observador inglés que se llama Robert Hood, un físico, ¿sí? Que contribuye al desarrollo de los primeros microscopios ya técnicamente. Incluso él recibe los primeros microscopios de Leeuwenhoek, un holandés, ¿sí? Que tiene la forma de brillar el vidrio de una manera muy especial. Nunca supimos cómo lo pudo hacer, y Hooke avaló, ¿sí? Aquello que inventó Leeuwenhoek, porque Robert Hooke pertenecía, perdón, a la Real Sociedad Inglesa de la ciencia. Entonces, a esa pertenecieron Hooke, pertenecieron Newton y muchos otros. Entonces, era muy importante tener ese aval, ¿sí? Y él desarrolló, digamos, el primer microscopio, y las observaciones que hizo las hizo sobre células muertas, las famosas fotografías del corcho que observa Hooke, ¿sí? Él hizo un paralelo de observar esos pequeños espaciecitos que se parecían a celdillas, ¿sí? O espacios. Célula en inglés es simplemente cuarto, ¿sí? Donde eran alojados los prisioneros, ¿no? Es decir, hace ese símil, y la palabra célula viene de ahí, básicamente de una caja de cuartos de prisiones donde a Hooke le pareció muy interesante coger el término, y a partir de ahí Malpighi, otro investigador que retoma entonces ya la palabra de Hooke, dice, bueno, pero lo que pasa es que usted observó células muertas, ¿sí? Porque las observó del corcho. Sin embargo, Malpighi nota que esos espacios que están conformados básicamente por paredes celulares sí se conservan. Y a partir de allí, gracias a Malpighi y gracias a Hooke, el término célula ya se empieza entonces a utilizar en todo el mundo, digamos, de la investigación, ya no propiamente de la ciencia, porque estamos hablando del siglo XVII, casi XVIII, pero la condición, ¿sí? En ese momento sí, es un postulado o una premisa. ¿Qué opinan ustedes? Postulado. ¿Estás de acuerdo? Pero ya no, para mí eso no permite. Bueno, entonces postulado, ¿verdad? No. Pero hay bastante de postulado. Está compuesto. Sí. Sí, parece ser que en inicio es más un postulado, y ya hoy en día se acepta completamente como tal. Es decir, pasa a ser un principio de la biología, lo que permite desarrollar muchas teorías a partir de él. Entonces, listo, chuleado, aceptado, ¿ok? Vamos para la siguiente. La célula es la unidad básica de estructura y organización de los organismos. Entonces, aquí hay nuevas palabras, ¿no? Porque la palabra unidad, ¿sí? Va conectada con la palabra básica, y entonces, aunque en biología nosotros no tenemos unidades propiamente que las convirtamos en términos matemáticos, cuando aparece la genética, por supuesto, sí fue mucho más fácil, pero esa unidad permitió entonces acoger mucha de la información que teníamos hasta ese momento, colectada por ¿quiénes? Por los taxónomos. ¿Qué hacían? Iban al bosque, recolectaban plantas, iban a las selvas, recolectaban animales, etcétera, ¿no? Digamos que los grandes padres de la biología, por ejemplo, como Linneo,
era un botánico sueco que hacía colección de gran cantidad de plantas. Fue uno de los primeros que los clasificó, entonces por eso les llamábamos taxónomos. Esa condición de unidad básica no era necesariamente aceptada o sabida para muchos botánicos o zoólogos, ¿no? Ellos colectaban animales porque tenían 4 patas, porque montaban árboles y porque se parecían unos entre otros, ¿no? Pero no había una condición de establecer esto de la teoría celular. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de célula. Y la tercera, entonces, que es la de las células surgen de células. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en el siglo ya XIX empezaba a caer una vieja teoría que las células podían surgir de la nada, ¿sí? Y alguien monta un experimento, inicialmente Spallanzani, siglo XVIII, donde establece que no, es decir, que la carne no desarrolla células o putrefacción porque simplemente esos entes o esos seres aparecen de la nada. Él tapa en el experimento la carne y ve que estos ya no van a desarrollar, ¿sí? Gusanos, normalmente eran moscas que venían y se posaban, ponían huevos y desarrollaban gusanos, y esto pues tenía una explicación bastante alegórica en el sentido de que sí, que podían desarrollarse desde la nada. Entonces empieza a contradecir la teoría de que salvo el ser humano que venía de Dios, entonces las demás podían aparecer de la nada, ¿sí? O desarrollarse quizás de la atmósfera, etcétera, pero sin intervención de células, ¿sí? Esta teoría cambia absolutamente todo, ¿sí? Este principio ya que se convierte es de que las células surgen de células preexistentes, no ha cambiado en tanto que todo lo que se divide en la Tierra como célula son células, ¿sí? Y pasa a ser entonces de las 3 premisas importantes de la teoría celular, voy a escribirla por acá. Entonces, con esos 3 postulados surge fuertemente y claramente en el siglo XIX lo que conocemos como la teoría celular. A partir de ahí se desarrollan muchos otros, digamos, postulados que empiezan a complementar la teoría celular, pero quien le va a dar más peso a esa teoría celular es la unión de lo que conocemos actualmente como la evolución, ¿sí? Porque ya hablábamos de la botánica y la zoología muy independiente de otras áreas, por ejemplo, como la medicina, la patología, etcétera. Eso casi que ni siquiera tenía relación. Virchow se da cuenta que definitivamente que son las células y las enfermedades asuntos tan biológicos como médicos, ¿no? Que no son asuntos separados, ¿sí? Así unos se interesen por unas áreas, salvar personas, y otros simplemente observar y monitorear en el ambiente entes vivientes, organismos, ¿sí? Y Mendel, que da los primeros pinitos para establecer que las células ya no solo se dividían, sino que llevaban algo en su interior, herencia, información, ¿sí? Entonces, esto básicamente resume esa condición que nosotros llamamos actualmente como la mitosis o división celular, que patentiza ese tercer postulado, que las células vienen de células, y bueno, no podemos pensar que algo que no sea célula podrá dar una célula, ¿no? Entonces, ya miren lo simpático de la historia. Nosotros pensábamos entonces que las células podían venir del mundo no biológico a biogénico, ¿sí? Y lo aclaramos con la teoría celular. Decimos, no, definitivamente todo lo que es biológico, todo lo que es celular, debe venir del mundo celular. Son las células las responsables. Entonces se cae la teoría, ¿sí?
que establece que hay organismos que pueden venir de cosas no vivas. Actualmente, entonces, hablamos de que los nucleótidos, las proteínas, ¿sí? Y las primeras células debieron aparecer de cosas no biológicas, ¿no? Miren que da la vuelta de pronto en la historia, en las definiciones. Y voy a empezar por detrás, por el tercer postulado, porque ya podemos crear células. Entonces empezamos a tumbar la teoría celular, claro, ¿sí? Porque las células solo pueden venir de células. Es decir, podríamos crear células, pero solo a partir de cultivos celulares. Podríamos tener células solo a partir de mantenimiento de células que se puedan dividir, y que un organismo, por ejemplo, como una planta o un animal, pues era necesario tener una célula como un ovario, un óvulo, ¿sí? Y un espermatozoide, etcétera, para generar entonces una planta o un animal. Krein-Venter, ya hace más o menos 12, 13 años, empezó a trabajar con células tratando de sacar genomas, ¿sí? Independizando membranas, y él creó lo que se conoce actualmente como Mycoplasma laboratorium. Esa primera célula que se creó en laboratorio no vino de otra célula. Fue creada entonces en el laboratorio, ¿sí? Y dio paso a lo que conocemos actualmente como la biología sintética. Es decir, queremos crear nuevas células, nueva vida artificial, etcétera, prácticamente poniendo en cuestión la famosa teoría celular. Bueno, y otros aspectos esenciales e importantes dentro de la teoría celular, sé que hay más, ahí anexó al final un artículo que sería muy, muy importante para quienes quieran profundizar en ese aspecto, es que la idea de que ya como lo mencioné, en el siglo XIX conocíamos la mitosis, la división celular, esto no aclaraba absolutamente todo, ni la herencia, ni la evolución, mucho menos, ¿sí? Entonces, miren que solamente en el siglo XX, apenas hasta el año 39, descubrimos que las membranas estaban compuestas por fosfolípidos. O sea, ya hablamos de una teoría celular, hoy aceptamos que la misma teoría celular y que las primeras células son definidas por la membrana, pero ese concepto no estaba ni siquiera claro y definido en el siglo XIX. No hablábamos de células a partir de membranas, es que ni siquiera las conocíamos. Los monómeros de las membranas, ¿sí? Los fosfolípidos, no se pudieron haber identificado molecularmente solo hasta casi principios de la Segunda Guerra Mundial. Mire que está a 13 años de haber descubierto el ADN. O sea, pasaron muchas cosas trascendentales en el siglo XIX, pero que solo pudieron ser aclaradas hasta el siglo XX, ¿sí? Y la teoría, ¿sí?, de la conformación de la membrana completa, ¿sí?, el famoso modelo de los físicos, como se llama el mosaico fluido, ¿sí?, solo hasta los años 70 pudo haber sido aclarado. A pesar de que ya teníamos microscopios electrónicos, teníamos una gran cantidad de sondas y estructuras que nos permitían, digamos, comparar, teníamos radioactividad ya que podíamos utilizar en el laboratorio. Eso solo lo pudimos observar, ¿sí?, y aclarar solo hasta los años 70, es decir, no hace más de 50, 60 años, ¿sí?, que el mosaico fluido entonces quedaba establecido. Ese artículo resume básicamente la idea de la teoría celular y me gusta porque son, digamos, dos autores muy, muy reconocidos, uno filósofo y otro biólogo molecular, Monod, que hacen obviamente toda una revelación histórica de la teoría celular. Definitivamente hay muchas cosas por complementar allí, ¿sí? Y la idea de organismo no cuadra muy bien con la idea de célula completamente, ¿sí? Recordemos, habíamos dicho, los viroides, los virus no son considerados organismos, no son considerados células. ¿La teoría celular se les puede aplicar a ellos? Nada, lo absoluto. Yo no puedo hablar de teoría celular para los viroides, ¿sí? En cambio, sí puedo hablar de genética y puedo hablar de evolución para ellos dos. Y es más, para los tres. Para viroides, para virus y para células, puedo hablar de herencia, ¿sí?,
mencioné a Gregor Mendel, ¿sí? El padre de la genética, y puedo hablar de evolución, mencioné a Charles Darwin, ¿sí? Padre de la evolución. Básicamente, como generalidad actual en la biología, tenemos unos postulados, hemos creado unas teorías que caen a una última teoría tratando de resumir todo eso que le llamamos la teoría de la biología, ¿sí? Celular y molecular, es decir, unimos ya las dos para tratar de entender, ¿sí? Lo que pasa más al interior de la célula y no hacer el asunto solamente, ¿sí? Por la constitución general, por lo que observamos. Y hay otro aspecto que desbarata más el asunto, ¿sí? Porque lo que observábamos era simplemente lo que se relacionaba con el exterior y sin embargo olvidamos el exterior, ¿sí? Hoy actualmente entendemos que la teoría celular no solamente mira la composición y lo que funciona al interior, ADN, ARN, proteínas, ¿sí? Sino que sucede con ellas cuando van hacia el exterior. Hablamos de abiogénesis, ¿sí? Algunos respondieron por allá en el quiz que sí, que en la cocina puedo hacer algunas cosas abiogénicas y además puedo emplear elementos. Que utilizo una lipasa en mi casa, que la purificamos o que por la industria la podemos purificar y esa enzima pues lava mi ropa, ¿sí? La mantiene limpia, ¿sí? Y en el laboratorio hacemos PCR. Ahí no estoy utilizando ni una sola célula. Y son las enzimas las que están haciendo ese metabolismo. ¿Por qué? Porque necesitan ATP. Y algunas de esas enzimas cargan ATP. Otras utilizan energía del ambiente, como la lipasa, para poder degradar esos lípidos dentro de su ropa. Y ahí no estoy hablando de teoría celular. Ahí estoy hablando de reacciones biológicas que suceden dentro o fuera, ¿sí? De una estructura que no necesariamente puede ser la célula. Dawkins escribe un libro que Dennett ya a finales del siglo XX logra reorganizarlo muy bien. Seguramente que yo no tuve la oportunidad de leer la primera versión, leí la segunda, a muchos nos encantó, pero la primera tenía muchos desajustes porque el gen egoísta ya había sido muy criticado. Ha sido un libro que había sido fuertemente criticado, sobre todo por las tendencias ateístas del mismo Dawkins, lo que no tenía nada que ver con las ideas que ya exponía él ahí. Pero en el fenotipo extendido saca la idea de que la célula solo va hasta la membrana. Y para nosotros, eso se los va a contar muy bien Mario, la célula va más allá de la membrana, ¿sí? La célula extiende su actividad mucho más lejos de la membrana y construye lo que conocemos actualmente como los medios ambientes, como los biotopos, todo eso que trabajamos hoy en día en ecología y que para nosotros en genética es supremamente esencial porque el ambiente cambia la información genética. Es lo que le llamamos actualmente epigenética, ¿sí? Digamos, la versión 2 de lo que teníamos hasta bien establecido en el siglo XIX como genética, ¿sí? Entonces, con esto cerramos, ¿sí? Con esto hacemos un círculo desde las primeras células, de las primeras variantes, desde las primeras teorías que tenemos ya bien, digamos, construida por Cavalier y Smith y otros, ¿sí? Pero igualmente trayendo la teoría celular, que es muy importante para la biología. ¿Cómo construiremos entonces una teoría celular extraterrestre? ¿Será aplicable de la misma manera dentro de la astrobiología la misma teoría celular que es auténticamente terrestre? Bueno, ahí dejo una de las preguntas que podríamos hacer como para quiz la semana entrante. Anótenla por ahí, chicos, no lo olviden, ¿sí? Bueno, quiero oír preguntas alrededor de todo esto, cuestionamientos, no sé, no me encantó, no me gustó, etcétera. Adelante. Vale, recuérdame tu número. Pedro nos pregunta para que quede allá en la transmisión, que cómo es el ensamblaje de las células sintéticas de Crane-Venter. Muy bien. Entonces, hoy en día podemos independizar en el laboratorio en partes una célula, es decir, sacar la membrana. Recuerden que ustedes, algunos o la gran mayoría, recibió aquí la vacuna, ¿sí? De Moderna, la vacuna de Pfizer, etcétera, y esa se encapsuló
en una estructura que llamamos liposoma, ¿sí? Las micelas no necesariamente son de fosfolípidos, podemos formar micelas de muchas estructuras, pero los liposomas, ¿sí?, nos permitieron dominar, manipular de manera muy correcta los fosfolípidos, orientándolos y obtener bicapas, obtener de manera eficiente bicapas. Incluso podemos hacer monocapas de liposomas, o sea, casi parecidos a los liposomas, pero podemos hacer eso. Crane-Venter y esa tecnología ya se conocía muy bien, es decir, yo puedo tomar de una bacteria, ¿sí?, la estructura que hizo, tomó un micoplasma, es una bacteria que tiene muy poquitos genes, tiene 500 genes aproximadamente en sus cromosomas y le retiró todo el interior, es decir, dejó el cascarón, ¿sí? ¿Qué se hizo posteriormente? Se sacó de otra micoplasma todo el interior, ¿sí?, lo metió dentro de este cascarón y ese cascarón se dividió, ¿sí? Rompió toda la teoría celular. Habíamos dicho que una célula se origina de una célula, ¿sí? Eso no contradice nada porque es verdad, pero podemos obtener actualmente células a partir de manipulación no celular, claramente, ¿sí? Es claro. ¿Te queda claro, Pedro? ¿Sí? Bueno, hay muy buenas publicaciones y muy buenos videos sobre lo que hizo Crane-Venter con Mycoplasma Laboratorium, ¿sí? ¿Más preguntas? Clarísimo todo. Bueno, ojalá que el próximo jueves, que vamos a continuar profundizando en estos temas, pues nos dé pie para aclarar, es decir, vamos a empezar a hablar ahora ya más específicamente de estos grupos, ¿no? No se preocupen si todavía no tienen en la cabeza que es bacteria o bacteria, no es en este caso la idea de que ustedes se queden con todas esas palabras, ¿sí?, sino que establezcamos, esas grandes diferencias, ¿sí? Bueno, y hoy tenemos un artículo, Camilo, nos vas a poner un artículo hoy, así que por favor, compañeros, vamos a apoyar a su compañero, ¿sí? Los esperamos allá, ¿sí?, a ver el artículo de Camilo, así que no falten, 6:30, recuerden que, bueno, ya he visto caras familiares que han estado allá, así que chicos, chicas, vamos participando. Yo no digo que tengan que ir todas las veces, pero sí es muy importante su presencia y acuérdense el estímulo del 15%. Muchísimas gracias, chicos. Tengo los quizzes para devolverles acá.